Mi nombre es Bernal Morera, soy profesor catedrático de la Universidad Nacional, miembro de la Asociación Costarricense de Genealogía e Historia y miembro de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. Y hoy vamos a hablar de algunos de los resultados de nuestros estudios en busca de las madres ancestrales de los costarricenses. Los análisis genéticos nos han permitido concluir que todos los seres humanos vivos somos descendientes por línea estrictamente materna de una mujer africana que vivió hace unos 200.000 años, aparentemente en la cuenca del río Okavango, en África. Sus descendientes se distribuyeron por África y posteriormente algunos de ellos salieron de África al continente asiático, al continente europeo, y más tardíamente desde Asia poblaron el continente americano. Con el tiempo se fueron acumulando diferencias genéticas que dieron lugar a la aparición de linajes específicos, y si rastreamos el ADN mitocondrial, el cual tiene una herencia estrictamente materna, podemos hoy en día identificar los orígenes étnicos y cronológicos de algunos de estos linajes, y en un rastreo más reciente, con una combinación de datos genealógicos y datos genéticos, poder averiguar de dónde proceden las madres que dieron origen a los costarricenses actuales. Si paralelamente hacemos un análisis genético global del pueblo de Costa Rica o de individuos específicos costarricenses, lo que podemos concluir es que, considerando todos los ancestros que han aportado al genoma costarricense, el hecho histórico más relevante que dio origen a la estructura genética actual de nuestro pueblo es la mezcla entre europeos, mayoritariamente españoles, indígenas y africanos, que tuvo lugar luego de la conquista y durante la colonia. Posteriormente también han contribuido significativamente a la genética del pueblo de Costa Rica los inmigrantes asiáticos recientes, sobre todo chinos. Así que más o menos, con ciertas variaciones regionales, el 61% de los genes de los costarricenses proceden de Europa, mayoritariamente de España, pero también hay aportes genéticos de las Islas Británicas, de Europa Central, de la península itálica e incluso de los vikingos. A esto se suma también la herencia del norte de África, producto de la conquista musulmana de España durante 800 años. A ese porcentaje importante de genes europeos debemos sumar otro porcentaje también importante. El 30% más o menos del genoma de los costarricenses tiene un origen indígena americano. Quienes más contribuyeron a esto fueron los pueblos de origen chibcha, que todavía hay en nuestro territorio pueblos que tienen ese origen, pero también tuvimos un poco de influencia mesoamericana y un poco de influencia andina y hasta amazónica. Y podemos encontrar en costarricenses actuales un porcentaje de genes que tienen esos orígenes. Contribuyeron también significativamente los africanos, sobre todo de África occidental, que vinieron en su mayoría en condición de esclavitud durante el periodo colonial.
La gran mayoría de costarricenses conjuntamos esos tres orígenes fundamentales. Algunos además, como mencioné hace un momento, tienen origen asiático reciente. Sin embargo, si analizamos cuál es el aporte genético estricto por el lado materno, encontramos un porcentaje de aporte diferente. El 84% de los costarricenses descendemos de alguna mujer indígena, procedente la mayoría de las veces de los pueblos huetares, bribri, cabecar, etcétera, que hicieron contacto y se mezclaron con los europeos. 84% es una cantidad considerable de genomas mitocondriales indígenas que están presentes entre los costarricenses de cepa. Un 10% aproximadamente de los genomas estrictamente maternos proceden de Europa y un 6% de origen africano. Lo que hemos hecho de aquí en adelante es rastrear genealogías de costarricenses de hoy en día, buscando en la medida de lo posible los nombres de sus ancestros por línea estrictamente materna y analizando simultáneamente el origen de su ADN mitocondrial, lo que nos da como resultado cuál es el origen étnico de cada uno de estos linajes. Hemos podido dividir las genealogías en tres grandes grupos cronológicos. El primer grupo es el que yo he llamado flores de otros mundos. Mujeres que nacieron en otros países y que llegaron a Costa Rica, o sus descendientes llegaron a Costa Rica como inmigrantes y que han contribuido a aumentar la diversidad genética de nuestro pueblo. Desde esta perspectiva hemos encontrado algunos linajes de origen europeo reciente. Mujeres como Ángela Antúnez, que nació en España, sus descendientes, sus hijas, migraron a Cuba y de ahí a Costa Rica. Entonces, en un periodo de 6 generaciones, encontramos descendientes de esta mujer entre los costarricenses. La ancestro remota de Ángela es una mujer a la que hemos asignado arbitrariamente el nombre de Elena, quien vivió en la península ibérica hace 15.000 años. Otra de estas mujeres interesantes fue Josefina Flores. Josefina vivió en Nicaragua hace 5 generaciones. Sus hijas migraron a Costa Rica y hoy hay 4 generaciones de sus descendientes. Ella desciende de una mujer a quien hemos llamado Cozumel, quien vivió en Siberia hace 60.000 años. Lo que podemos reconstruir es que su linaje materno pasó de Siberia a Norteamérica, de ahí migró hacia el sur, hasta Nicaragua y recientemente a Costa Rica. Otro linaje interesante es el de Henriette Record. Ella vivió hace 5 generaciones en Jamaica. Se casó, una de sus descendientes se casó con un costarricense, se vinieron a vivir aquí y hoy sus descendientes, mujeres y hombres, viven en Costa Rica. Resulta que Henriette nació en Jamaica
alrededor de los años 50. Y ella es descendiente de un linaje africano, procede de una mujer que vivió hace 70.000 años en África, a quien hemos llamado Limber. Un segundo grupo relevante de mujeres que contribuyeron a la población de Costa Rica actual procede de genealogías que podemos rastrear hasta el fin de la colonia, por ahí de 1700, 1800. El registro genealógico de ahí en adelante se hace más difícil de rastrear. Dentro de esto hemos podido localizar dos grupos importantes de costarricenses. Unos descienden de la misma Limber que vivió hace 70.000 años en el África ecuatorial, y otros descienden de otra mujer más antigua, a quien hemos llamado Leisa, quien vivió también en África hace 80.000 años. La reconstrucción de cómo estas mujeres africanas contribuyen a la población de Costa Rica tenemos que entenderla en el contexto de que sus descendientes poblaron África, y en la época colonial sus descendientes por línea materna, sus hijas, fueron esclavizadas, transportadas a alguna colonia en el continente americano, por ejemplo Jamaica, y luego de aquí al territorio costarricense. La gran mayoría de los costarricenses que descienden de estas mujeres son costarricenses comunes y corrientes, como usted o como yo. Y la mayoría de las veces desconocemos ese origen africano. Aquí hay que entender que en el momento en que los afrodescendientes fueron comprando su libertad, o fueron ganando su libertad y se fueron mezclando, hubo una intencionalidad de olvidar esa raíz africana. Podemos entender ese memoricidio voluntario en el contexto del racismo imperante en el régimen colonial que ha llegado todavía a nuestros días. Pero muchos costarricenses descienden por la línea materna de alguna mujer africana que fue esclava durante la colonia costarricense. Un ejemplo de este caso es Tranquilina Cruz Acosta, quien nació en 1886 y fue maestra en la población costarricense del tiempo de alrededor de la independencia. Ella desciende de Leisa, aquella mujer ancestral que vivió hace 80.000 años en África. Otro ejemplo de estas genealogías coloniales es el caso de nuestra querida amiga ya fallecida, Ana Victoria Murillo Roldán. Ella desciende de Cozumel, esa mujer asiática que vivió en Siberia hace 80.000 años y sus descendientes se sumaron al contingente asiático que descubrió y pobló el continente americano. El tercer gran grupo interesante que hemos logrado estudiar son aquellas genealogías que hemos podido rastrear hasta el periodo de la conquista o los inicios de la colonia temprana en Costa Rica. Son genealogías que se extienden 17, 18, 19 generaciones desde alguna de las mujeres que formó parte de la colonia inicial en Costa Rica, y sus descendientes están hoy vivos entre nosotros. Un caso muy llamativo es el de los descendientes de doña Andrea Vázquez de Coronado.
Doña Andrea nació en 1585, probablemente en Guatemala, y fue nieta del conquistador de Costa Rica, don Juan Vázquez de Coronado. Ella vino con su papá, quien heredó el título de adelantado de Costa Rica, se casó en Costa Rica, tuvo hijas, sus hijas tuvieron otras hijas, y podemos rastrear su genealogía genética y documental hasta costarricenses que viven hoy en día. Quizá el miembro más relevante de este linaje fue el expresidente don Cleto González Víquez, quien descendía directamente de doña Andrea. Bien, doña Andrea, sabemos, tenía un origen español, y su linaje mitocondrial procede de una mujer ancestral que hemos llamado Helena, quien vivió en Europa hace 15.000 años. Sus descendientes mujeres continúan viviendo en la península ibérica hasta hoy en día. Otro linaje muy interesante de procedencia colonial nos lleva desde Fidelina Quesada, quien desciende por línea materna de doña Inés Ortega de Villavicencio. Doña Inés nació en España en 1528, pero su linaje desciende de una mujer a quien hemos llamado Yasmín, quien vivió en el Medio Oriente hace 6.000 años. O sea, el origen de este linaje es de una mujer del Medio Oriente cuyos descendientes se expandieron por Europa, asociados con la expansión de la agricultura, hasta finalmente poblar la península ibérica, y miles de años después, doña Inés de Villavicencio y sus hijas viajan al continente americano. Hemos podido rastrear que desembarcaron en Honduras y que caminaron desde Honduras hasta Costa Rica, donde hoy podemos encontrar a varios de sus descendientes. Algunos linajes ancestrales nos llevan a Juana Gómez, quien vivió hace 16 generaciones en Costa Rica, nació alrededor de 1540. Ella procede de una mujer a quien hemos llamado Atzin, quien vivió hace 60.000 años en el Asia Central. Uno de los miembros más notables de este linaje es nuestra querida Carmencita Granados. Uno de los linajes más interesantes que hemos logrado rastrear desde el presente hasta la colonia nos lleva desde la doctora Sofía Palma, quien desciende por línea materna de doña Isabel de Jiménez. Doña Isabel era hija del conquistador Alonso de Jiménez y se casó con el hijo del conquistador Francisco de las Salas. Por línea estricta materna, tenemos aquí el caso de la hija de un conquistador casada con el hijo de un conquistador. O sea, estamos en la primera generación costarricense, producto inmediato de la conquista. Resulta que doña Isabel tiene un linaje indígena americano y procede de una mujer a quien hemos llamado Aliesca, quien vivió en el Asia Central hace 60.000 años. Sus descendientes por línea materna se expandieron por Siberia y llegaron a América hace unos 20.000 años. Este linaje es exactamente igual al que encontramos en alrededor de 20 pueblos indígenas americanos actuales. Sin duda este es uno de los linajes fundadores
de los pueblos indígenas americanos. Y este linaje lo encontramos hoy entre costarricenses de cepa. También es interesante que de la misma Aliesca desciende doña María de Aguilar, quien nació en 1662. Es la misma María Aguilar que le dio nombre a uno de los ríos principales de San José. Dentro de sus descendientes recientes encontramos a doña Ana María Quirós y Quirós, quien fuera la madre del expresidente de Costa Rica, don Daniel Oduber Quirós. Otro linaje colonial nos lleva desde nuestra compañera genealogista Milagro Meléndez hasta Gracia. Gracia era una mujer indígena quien tuvo hijos con el conquistador Domingo de Jiménez. Ella debe haber nacido alrededor de 1534. Desciende de Bímori, una mujer que vivió en el Asia Central hace 60.000 años. Y sus descendientes indígenas americanos los podemos rastrear hace 15.000 años. Otro linaje diferente, también de origen indígena, nos lleva desde Margarita Trejos, quien está cercanamente emparentado con Naya, una chica indígena que vivió hace 13.000 años y se ahogó en uno de los cenotes en México. Fue recientemente encontrada y probablemente Naya no es ancestro de los costarricenses, pero sí es un pariente por la línea materna estricta, por cuanto sus características genéticas están presentes en algunos costarricenses. Resulta fascinante que podamos rastrear en costarricenses actuales el origen reciente y remoto de las madres que nos dieron origen. Lo que vemos es que encontramos en el pueblo de Costa Rica algunos de los trazos principales de la historia de los seres humanos, de toda la humanidad, de cómo nuestros ancestros nacieron en África, se expandieron fuera de África en tiempos remotos, poblaron el continente europeo y desde ahí, miles de años después, viajaron al continente americano. Por otro lado, algunas de estas que salieron de África vivieron en el Asia Central, se expandieron por toda Siberia, pasaron a Alaska y de aquí viajaron al sur, por toda Norteamérica y Centroamérica, continuando hacia Suramérica, pero encontramos sus descendientes en Costa Rica. Y la tercera fuente fundamental es la de mujeres que vivieron en África por decenas de miles de años y posteriormente fueron traídas al continente americano, donde hoy sus descendientes son parte de la riqueza genética de nuestro pueblo. Me siento muy agradecido de haber podido compartir con ustedes algunos de estos descubrimientos que en realidad son la historia de todos nosotros.